Esta entrega va dedicada a nuestras hermanas y hermanos colombianos. Apenas me enteré de que sufrieron un terremoto y que lamentablemente ahora en este lado del mundo hubieron pérdidas de bienes y de vidas. Lamentamos muchísimo lo que están atravesando. Estamos con ustedes a través de este espacio. Y por favor, háganme llegar los medios oficiales para poder apoyar como es debido. Por supuesto, en los que tengan confianza. Esperemos que esta entrega les aliviane un poquito este mal rato y también esperemos se recuperen lo más pronto posible. Mientras tanto, los acompañamos en este espacio. Desde México les mando un abrazo enorme. Cuénteme, ¿cuántos de nosotros cursamos la escuela donde nos decían que antes era un panteón, que en los baños se aparecía tal cosa, que allá por el patio habían enterrado a alguien, cosas por el estilo, ¿no? Pero ahora, coménteme, ¿en la escuela que cursó contaban esto? Y hoy les traemos la séptima recopilación de este tema. ¿Nos acompaña? Bienvenidas damas, bienvenidos caballeros. Por favor, permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia y comenzamos con Alejandro Morín, quien desde Sonora, México, nos cuenta esto. Yo cursé la escuela primaria en Sonora, en la Santiago Iglesias, en Magdalena de Quino, y como era el turno matutino, jamás, nada en esa escuela me llegó a aterrar, al menos a mí. Nunca me contaron mis compañeros que se aparecía tal cosa, no, nosotros andábamos de un lado para otro jugando en el recreo, y fue justamente en uno de esos recreos, cuando jugábamos mis amigos y yo, nos perseguíamos. Yo estaba en segundo año, cuando en el patio uno de mis amigos deja de jugar, se queda parado. Lo notamos porque él estaba siendo perseguido por quien tenía que atraparnos y se quedó cerca de uno de los tubos donde estaba la canasta de básquetbol. Y cuando le decimos que él tenía que atraparnos a nosotros, él voltea y nos señala hacia la barda. Nosotros nos detenemos. Había más niños jugando por ahí, pero como cada quien andaba en lo suyo, a lo mejor ni se dieron cuenta de que mis 4 amigos más y yo empezamos a caminar hacia la barda, porque nuestro amigo nos decía que había una mujer en un bote. En la esquina había un bote de basura, de estos azules grandes, parecidos de tamaño a un barril como el del Chavo del Ocho, pero de plástico. Y nosotros le preguntamos, al menos yo medio emocionado, que cómo que una señora. Nos daba más curiosidad que nada. Y él en todo momento señalando, mientras caminábamos hacia allá, decía que vio a una señora asomándose de ahí. Nos acercamos, quedando a unos pasos del bote, y de ahí nadie se atrevía a asomarse, por lo que un amigo, digámosle Juan, se acerca y luego voltea con nosotros, así, bien sorprendido, y nos hace señas con la mano. Nos dice que era cierto, que había una señora, que fuéramos. Y ahí vamos todos. Llegamos, nos asomamos, agarrándonos de la orilla del bote, a algunos de nosotros alcanzando muy apenas a asomarnos. Y la imagen de aquello es algo que no puedo evitar pensarlo distinto ahora que crecí. Adentro estaba una mujer. Yo siento que podría decirles, andaría entre los 30, 40 años, así, hecha bolita, sentada en el fondo y volteando hacia arriba. Ella tenía todo el cabello mojado y se veía desorientada. Nosotros, no sé por qué nos emocionamos de ver eso. No era ninguna maestra, de eso estábamos seguros. Fue como si hubiéramos encontrado algo secreto o qué sé yo. Y ahí estaba ella, sobre la poca basura que había en ese bote, viéndonos desde abajo. Por la cancha llega una maestra, preguntándonos que si había algún animalito. Solíamos tener cuidado con los alacranes y escorpiones, pero siempre nos enseñaron a no hacerles daño. Cuando llega la maestra preguntándonos que qué hacíamos ahí, nos quitamos del bote, corrimos con ella, la jalamos del brazo, diciéndole que había una mujer escondida. Ella se apura, llegamos todos y ya no estaba esa mujer.
Todos nosotros nos quedamos viendo el bote, volteando a todos lados, sin falta, todos mis amigos y yo. Le decíamos a la maestra que habíamos visto a una mujer sentada adentro del bote de basura, mojada, y ella se veía en su cara. No sabía qué decirnos. Solo nos dijo que nos fuéramos hacia el centro del patio, que ya casi terminaba el recreo. Y recuerdo que la maestra, cuando nosotros nos fuimos hacia donde hacíamos fila para entrar, se quedó ahí, viendo para todos lados. Y sé que sobra decírselos, pero si la maestra venía viendo hacia acá, cuando nosotros nos quitamos de ahí, apenas a unos metros del bote, en cuestión de segundos, ella no pudo salir sin que nadie la viera, mínimo uno de nosotros, o la maestra. Las maestras nunca nos dijeron nada. Nosotros platicábamos de vez en cuando de eso, sobre todo en ese día y los que restaban de la semana. Pero la maestra nos cambiaba de tema o no decía nada. Y pues ya nunca volvió a pasar eso, por más que la buscamos en el recreo. Luego cambiaron ese bote a otro lado. Creemos que las maestras se empezaron a contar eso y quisieron evitarse que anduviéramos por ahí. Cuando crecí, y aún a día de hoy, que recuerdo la cara de aquella mujer, porque nunca pude olvidar el cómo se veía ahí abajo. Les aseguro que no era una persona viva, pero no parecía estarla pasando nada bien. Solo espero que si falleció o algo, ya esté descansando en paz. Se dice que muchas de estas apariciones, cuando tienen características como la anterior, que no interactúan, no hacen tantas cosas, se mueven muy apenas, se cree que solo son representaciones residuales de lo que queda del alma de una persona quien, lamentablemente, ya dejó este mundo, y que ese momento que vemos, quizás, tuvo mucho peso emocional que se queda y se plasma de esta forma. ¿O usted qué piensa? Hilario Sánchez, desde el Estado de México, nos comparte lo siguiente. Por allá del año 2003, cursé la secundaria en Toluca, en una que queda muy cerca de San Francisco, Coaxusco. Ahí siempre decían que en los talleres, que a mí me tocó el de corte y confección, que allá espantaban, que se aparecían cosas y temas así. Esto yo sentía que lo contaban para molestarnos, ya que aquellos salones solían enviarnos en muchas ocasiones sin maestros, o de plano los profesores nos pedían que nos adelantáramos, y que por allá nos veían. Ya nos daban instrucciones para empezar nosotros, y como quedaban estos talleres hasta el fondo, lejos de los salones, siempre había mucho silencio. El nuestro quedaba en el segundo piso, hasta el último salón. Y como esa mañana no fuimos muchos porque hacía un frío horrible, me acuerdo que estábamos en ese salón 15 compañeros más y yo, ordenando el material que nos habían encargado. Abrimos el salón con la llave que nos dieron y empezamos. Sin embargo, me acuerdo que ya teníamos como 10 minutos, solo platicando, y dimos por hecho que nuestro maestro ese día no iría con nosotros. Solían quedarse platicando en la sala de maestros, y para nosotros no era nada malo. Siempre lo tomamos como una clase libre de descanso. Entonces, como ese salón, al fondo tenía un cuartito donde guardaban cosas para los otros talleres. Allá no podíamos entrar. Esa llave nunca nos la daban, porque podíamos ocasionar algún accidente. Bueno, de aquella puerta, todos volteamos al mismo tiempo, quedándonos callados porque se escuchó como si algo hubiera topado con fuerza. Nos veíamos entre nosotros. Le preguntamos al encargado de uno de mis amigos, porque solían dejar a alguien a cargo, que si había escuchado eso, porque aparte él era el más cercano a la puerta, y él, con la cara así con el ceño fruncido, confundido, nos dice que sí. Y luego se acerca a esa puerta. Otras 2 amigas se acercan con él y tocan. Nadie había sugerido nada. Aquello había sonado en serio, como si alguien pesado se hubiera caído contra la puerta. Y luego de tocar no escuchamos nada. Ahora uno de mis compañeros sugirió que a lo mejor algo se cayó ahí adentro.
y que todos estábamos de testigos que nadie de nosotros estaba cerca, más que mi amigo, el encargado del grupo, y que incluso él estaba como a 6 pasos de esa puerta. Nadie pudo haber hecho nada. Sin embargo, aún con lo más frágil del interior, que eran cosas de cristal, por los laboratorios de química, no se escuchó ningún material así. Hablábamos de todo eso en ese momento, regresando cada quien a sus mesas, cuando de nuevo se escucha aquello. Sin embargo, ahora escuchamos también que aparte de que parecía que alguien se dejó caer sobre la puerta con fuerza, sonó como si ese alguien se estuviera restregando en la puerta. Era un sonido muy claro. Todos nos quedamos en silencio, sin saber qué hacer, y mejor empezamos a caminar hacia afuera. Mi amigo, el encargado, nos dijo que mejor esperáramos al profe, y si algo se rompía, al menos podíamos dejarle claro al estar afuera que no habíamos sido nosotros. Y nos quedamos en el balcón del segundo piso, pero el maestro nada que llegaba. Y mientras esperábamos afuera, estando ahí como otros 10 minutos, ya echando relajo, el profe ni iba a venir a revisar lo que hicimos. De repente, 2 compañeras sueltan un grito espantoso y dicen que la ventana. Volteamos todos y, te juro, Alan, todos mis amigos y compañeros esa mañana, vimos a un señor muy arrugado de la cara, blanquísimo de la piel, si no es que hasta grisáceo, como enojado, con la mitad del rostro cubierto porque traía puesto un sombrero negro, muy grande, ancho, y estaba asomándose en la ventana desde adentro del salón, volteándonos a ver, pero al mismo tiempo él tenía los ojos cubiertos, solo movía la cabeza viéndonos a cada uno. Y en esos 3 segundos que vimos eso, él se quita rápido de la ventana y luego escuchamos el azotón de una puerta. Sabíamos que era aquel cuartito. Nos bajamos corriendo todos. Unas iban gritando que era el diablo. Mis amigos y yo también íbamos asustados corriendo detrás de ellas. Al llegar abajo, nos sugerimos quedarnos vigilando las escaleras. Era el único lugar por donde, en caso de que bajara alguien, tenía que ser por ahí. No había otra manera. Las ventanas estaban muy bien protegidas con barrotes y después otra protección por la parte de atrás. En ese momento éramos los únicos afuera, parados en el frío. Las mujeres de nuestro grupo se encargaron de ir por el profe y nosotros de vigilar. 3 amigos más dijeron que estarían a la vuelta del salón, viendo por si de pura casualidad alguien bajaba por la parte de atrás, que les aseguro era imposible. Teníamos ahí toda una organización para que en caso de que hubiera sido una persona que nos quería asustar, no pudiera escaparse. No se podía salir por ninguna parte, pero igualmente echaron un ojo allá atrás. Apenas en cuestión de 2 minutos llegaron mis compañeras junto con el maestro y el conserje. Ya les habían dicho lo que nos pasó, entonces nos piden que esperemos abajo. Los vemos subir a los adultos y desde abajo escuchamos cómo el conserje y el profe preguntaban en voz alta si había alguien ahí, que iban a llamar a la policía. Pero por más que escuchamos a los 2 hablando allá, que nadie les respondió. Bajaron a los pocos minutos y nos dijeron que no había nada, que habían abierto incluso la puerta de aquel cuartito, pero que ellos sabían que nosotros no habíamos ido porque no teníamos cómo entrar. Sin embargo, cuando ellos entraron, vieron que ese cuartito, el de las cosas, el material, estaba todo desorganizado. Estaban los frascos de muestras para lo de química y demás talleres a los pies de los estantes, pero las estanterías todas vacías, no faltaba nada, solo las habían bajado al piso. El conserje y nuestro profe nos dijeron que también nos creían que no habíamos sido nosotros, porque no hubiéramos hecho todo eso para que fueran a ver nuestra travesura, pero que no sabían qué decirnos. De hecho, todos veíamos con más atención al conserje, un señor que era bien gruñón con todos, pero nada grosero. Y ese día estaba preocupado el conserje y regañó al maestro diciéndole:
Profe, no vuelva a dejar a sus alumnos solos. Ya le hemos dicho que no los mande solos para acá. Los van a venir espantando peor. ¿Y cómo les explica eso a los papás? A ver, dígame. El profe sí estaba todo regañado. Nos pidió perdón y luego nos comentó que ya no volvería a pasar, comentándonos únicamente que si nos volvían a espantar allá, por lo menos que nos tocara a todos juntos, y diciéndonos directamente que él también había escuchado que se aparecían cosas en los salones de talleres, pero que nunca le había ocurrido nada directamente a alguno de sus grupos. Y para alivianar el asunto, empezaron a decir los adultos que iban a exorcizar aquel salón, y más bromas que hasta el conserje se rió. Después de eso, el profe sí llegó a cumplir su palabra, solo que cada que íbamos dejaban las puertas abiertas de ese cuartito, y antes de entrar a tomar los talleres, el maestro, riéndose con nosotros, nos decía: antes de entrar, ya saben, nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, vamos. Y así le fuimos perdiendo el miedo, pero no puedo negarles, siéndoles sincero completamente, que tanto mis amigos y yo, cuando hablábamos de eso, en días pasados de eso que vimos allá, teníamos problemas para dormir, porque esa imagen, a aquel hombre tan real pero al mismo tiempo, pareciendo completamente como dicen que se ven los fantasmas, bien blancos de la piel y eso, no se nos iba de la cabeza. Y pues eso se convirtió en toda una historia y leyenda ahí en la secundaria. Solo que a nadie más, aparte de nosotros, les ocurrió aquello. Imagínese nada más si en una escuela no tiene necesariamente un pasado perturbador y eso, algunas creencias por ese rumbo apuntan a que como en una escuela llegan 1000 vidas, 1000 historias distintas de los alumnos, el personal, algo de todo eso se queda por ahí. Y no lo sé, atrae, manifiesta, se representa, se aparece todo lo que se pueda contemplar. No digo que este haya sido el caso, pero en ocasiones las posibles explicaciones pueden venir de cualquier parte si hablamos de lo desconocido. Una persona anónima, desde Tamaulipas, México, nos comparte su relato. Duré un par de meses siendo maestro sustituto en una escuela al sur de González, en Tamaulipas. Soy de por allá, aunque me mudé hace años. Sin embargo, cuando hace un buen par de años di clases en la escuela primaria, en la Profesor Eliseo Zamudio. Cumplí 2 meses ahí, encargado de los alumnos de primer año, sin ningún tipo de problema. Mis alumnos eran de lo mejor. Y una mañana saqué a mis alumnos al patio. Esta escuela está en las últimas calles de aquí, antes de comenzar con los campos. Teníamos mucho terreno, espacio para que, como en aquella mañana, yo les enseñara a cómo hacer pozos para las plantitas, cómo plantarlas correctamente. Y ahí estamos en la tierra, divirtiéndonos, la verdad, cada quien haciendo sus pocitos, tranquilos, cuando uno de mis alumnos llega conmigo y me dice que había un perro por ahí. Esto suele pasar bastante en las escuelas, no hay problema. Yo siempre les he enseñado a que si vemos a un perrito por ahí, les demos agua, nunca nos han hecho nada. Y mis alumnos ya habían interactuado con alguno que otro perro que de repente se metía a la escuela. Y como eran pocos alumnos de mi grupo, a lo mejor los perritos nunca se asustaron. No se estresaban cuando ellos los rodeaban todos emocionados. Hasta les había enseñado a acercarse a ellos con cuidado y a acariciarlos despacio. Aparte, casi siempre eran los mismos 2 o 3 perros de por ahí. Pero ahora, este alumno, el que llegó conmigo, cuando me dijo lo del perro, y yo me puse de pie, viendo que los demás niños se alejaban de por allá, él me lo decía algo serio. Esto para ser un niño. Siempre habían sido bien risueños todos ellos y ni uno gritó, no corrían, solo se ponían de pie cada quien y se alejaban del área de donde estaban haciendo sus pozos y venían conmigo. Yo les pedía que se quedaran atrás y comencé a caminar hacia el perro. Él estaba detrás del único árbol que había por ahí, y cuando ya estoy cerca, viendo si era bravo o qué, ¿por qué los niños le tendrían miedo? Ya lo vi mejor. Yo no puedo decir que eso
Era un animal. Tenía cuerpo de perro, mediano, todo color negro, no tan delgado, pero la cara y sobre todo los ojos. Eso, ni pensándolo como a lo mejor alguna malformación, podría asegurar que era un perro. El animal estaba parado en sus cuatro patas, allá atrás de ese árbol, asomando solo la cabeza. No se tapaba casi nada, el árbol no era nada grueso, y me veía directamente. Estuve a punto de echarme para atrás cuando lo vi a los ojos, pero tenía que ponerles el ejemplo a los niños, sacar a ese perro tranquilo. Y luego pensaba en cómo explicarles a los niños el por qué a ese perro lo había tratado así. Y es que la cara del perro no era para nada afilada hacia el frente, como la mayoría de los perros, y tampoco era completamente chata como muchas razas como los bulldogs o los pugs. Esa parecía más tener la forma de una persona. Tenía pelo en toda la cara, incluso dándole el beneficio de la duda de que era solamente un animal curioso de verlo, pero los ojos, esos malditos ojos, no eran nada de un animal, eran los ojos de una persona, enormes. No correspondían con las proporciones a las de un perro, si de por sí la cabeza ya era extraña en forma y tamaño. Los ojos, esos les juro, eran los de un humano. Y ahí estaba yo, viendo a ese animal. Esto pasó en cuestión de segundos. Los alumnos no hacían ni un solo ruido. Sabía que estaban viéndolo al igual que yo. Y este animal o ser solo estaba ahí, observándome directamente. No se movía ni parpadeaba esa cosa. Hasta que de repente salió corriendo de ahí. Se dio la vuelta allá por los baños y mis alumnos y yo vimos cómo se trepó la reja de la escuela sin ni un problema, siendo que esta reja, al menos por donde se trepó, era más alta que yo. De un salto, llegó hasta el tope de la reja y, ahí apoyándose, se salió. Volteé con mis alumnos, diciéndoles que había sido un perrito de la calle. No mencioné nada de su aspecto, pero entendía por qué los había asustado. Sin embargo, me sorprendió mucho la reacción de todos, de juntarse en grupo, no alarmarse. Yo nunca les había enseñado eso, de hecho, hasta los felicité por ello. Y una de mis alumnas, mientras me volví a agachar con ellos, tratando de enfocarlos en seguir plantando los arbolitos, me dijo que sus papás, ya saben cómo son los niños, que de repente se agarran a contarte toda la historia de su familia sin que les importe. Ella me contó que sus papás, en las noches, siempre corrían a un perro de su patio, que le decían Don Javier, que se fuera, que le iban a hacer cosas malas, que le iban a decir a los demás, a su esposa, pero que ella decía que el perro que sus papás corrían en las noches se parecía mucho a ese que había estado con nosotros esa mañana. Y luego, con todos los demás viéndola, dijo que un vecino se convertía en perro y que se llamaba así Javier. Sinceramente, por más que logré desviar la atención de ese tema y que los alumnos se lo tomaron con tranquilidad, buscaba bajarles el susto. No sabía qué pensar. Terminamos la actividad. Pasó el día. Más de rato coincidí con una compañera, maestra igualmente. Le conté lo que me pasó, lo que me contó la alumna también. Y a ella también le sorprendió aquello. Sin embargo, me dijo que por ahí, en González, ya había escuchado también por parte de sus alumnos que había un señor del que contaban que se convertía en perro y que tenían problemas constantemente los papás de los alumnos con él, pero que a ella los adultos nunca le contaron nada. Lo más cercano que alguna vez le llegaron a decir había sido hace un par de años, cuando hubo una junta de padres, y ella, de manera discreta, se acercó con la mamá de una alumna, preguntándole sobre eso, y que la mamá solo le dijo que sabía a qué se refería, pero a palabras de aquella mamá, no querían afectar al señor, por más que ya estuvieran cansados de batallar con él. Decían que le tenían compasión porque era un señor de la tercera edad, pero que siempre los andaba asustando, se metía a las casas
pero hasta ahí, como que aquella mamá quería soltarse a platicarle de más, pero también se aferró a eso, a no querer afectar al señor. Y pues esa fue mi experiencia. Como que teníamos varia información de eso y al mismo tiempo no tanta o no tan directa como para pensar que lo que vimos mis alumnos y yo esa mañana, aquel ser con cuerpo de perro, con una cara y ojos tan extraños, había sido aquel hombre. Cualquier cosa, haya sido cierto o no, yo vi a ese perro, a menos de 3 metros de mí, a plena luz del día, y les aseguro que esos ojos eran completamente los de una persona. Recuerde que en este canal jamás vamos a estar del lado de hacerle algún mal a un animalito. Aquí hablamos de casos en donde sus testimonios nos cuenten que lo que vieron reunieron características muy específicas para estar seguros de que aquello era un ser de no sabemos dónde, pero un animal no era. Al final, quédese que le tengo un anuncio de un tema que nos encanta a la mayoría de nosotros en este espacio. Pero por ahora, ¿qué le parece si nos vamos hacia Brasil? Daniel nos comparte lo siguiente. Hola, buenas noches a toda la comunidad del mausoleo y a ti, Alan. Quisiera contarles algo que me pasó como hace un año en la escuela donde trabajo. Primero que nada, es importante decir que originalmente esta escuela era una casa de 2 pisos en el centro de mi ciudad. Y como suele pasar para evitarse costos adicionales, cuando mis jefes se la compraron a sus antiguos dueños, decidieron renovarla lo mínimo posible. Solo se arreglaron los espacios que el público podía ver, dejando las zonas privadas para nosotros, los empleados, tal como estaban en aquella casa. Paredes y techos de yeso ya desconchados, muebles viejos, focos amarillos que sí iluminan pero muy poco. Y todo esto, sumado al olor propio de casas así de antiguas, siempre me han hecho tener una sensación bien extraña. Y lo que me pasó ocurrió en la cocina de empleados, la cual es aún mucho más claustrofóbica, porque no tiene ventanas y da acceso solamente a una bodega oscura de puras herramientas. Una tarde, a eso de las 6 p.m., después de dar unas clases, yo estaba sentado en la mesa de la cocina, comiendo algo antes de que empezara mi próxima clase. Comía mientras veía algo en mi teléfono, cuando vi de reojo que una de mis compañeras entró a la cocina, viendo también un video en su teléfono, sin audífonos, pero en un volumen que no podía entender qué era bajito. Y yo, sin quitar mis ojos de mi teléfono, le hablé, mientras ella se dirigió al sofá que quedaba en una esquina de la cocina, justo a mis espaldas. Y como no me respondió, mejor la ignoré también. Quién sabe, a lo mejor estaba teniendo un mal día. Terminé de comer, escuchando en todo momento y aún lo que ella estaba viendo en su teléfono. Y después de unos minutos, cuando me puse de pie y ya iba saliendo, por casualidad miré hacia donde estaba mi compañera, o donde debería estar. Seguía oyendo cómo alguien hablaba al fondo, pero ella no estaba por ahí. Miré a todos lados, pero yo era la única persona en la cocina. Era imposible que ella hubiera salido sin que yo la hubiera visto, a no ser que estuviera allá al fondo, en la bodega, la cual estaba justo al lado del sillón y detrás de donde yo estaba comiendo. Caminé en dirección a la bodega, la cual estaba a oscuras, con la puerta entreabierta, y mientras lo hacía, llamé a mi compañera por su nombre. Nadie me respondió, pero la voz, la cual nunca dejó de escucharse, ahora empezaba a distorsionarse y sonar más como un murmullo. Cuando llegué a la puerta de la bodega y encendí la luz, aún más débil que la de la cocina, esa voz dejó de escucharse, y obviamente ahí no había nadie. Entré aún así para comprobar que no estaba loco y le volví a hablar a mi compañera una vez más, pero nada. Y pregunté al aire, «Sebastián, ¿fuiste tú?» Oí un suspiro lejos, no sabía de dónde, pero sabía que era ahí mismo. Tomé mis cosas y me dirigí a mi salón, en el primer piso.
y mientras bajaba las escaleras vi a mi compañera. Le pregunté que si había ido a la cocina o al segundo piso hace poco, pero me dijo que no, que ella tenía 2 horas encerrada en su salón revisando tareas. Sé que a lo mejor algunos se podrían asustar un poco más o ya no sabrían qué hacer después de algo como esto, pero yo ya me estaba acostumbrando a este tipo de cosas para ese entonces. En varias ocasiones durante mis clases, las puertas se nos abrían lentamente sin que nadie las tocara. Las ventanas se cerraban solas de pronto cuando no hacía aire. Y las computadoras, por ejemplo, se apagaban de repente. Y no es que se apagaran como si las hubieran desconectado o algo así, sino que veíamos cómo movían las opciones y las apagaban. Se me han caído solos libros, materiales, y esto aunque los dejes al centro de la mesa. Y eso no me pasa solo a mí, sino que con mis demás compañeros, maestros también, les pasa lo mismo. Esto ocurre desde mucho antes de que yo entrara en esta escuela. Ya me habían contado cosas parecidas. Por eso, y porque a lo mejor no estamos bien de la cabeza, hasta le dimos un nombre a eso que se aparece, Sebastián. Pero nos ayuda a que no nos espante tanto. Me gusta mi trabajo, me gusta la escuela, mis compañeros, entonces pienso quedarme un buen tiempo por aquí, porque aparte todo esto de lo paranormal sí es un atractivo para mí. Por último, solo quisiera agradecerles por haber sido mis maestros. Tengo un buen tiempo aprendiendo español con los relatos de este canal, y ha sido una experiencia genial. Les quiero agradecer a todas y a todos quienes se refugian en este espacio, y también para aprender español, por ejemplo, que esto ha sido algo que me ha sorprendido muchísimo. Ya saben que aquí siempre vamos a cuidar las palabras, los modismos, que a lo mejor no todos podamos comprender siempre, pero referente a esto último, ¿alguna vez he dicho modismos que les haya resultado complicado comprender de mi canal? Ya lo saben, por cuestiones de la región y todo eso. De ser el caso, coménteme por favor. Mientras, vámonos a Chihuahua, México. María Peña nos comparte este relato. El día de hoy quiero hacerles llegar un relato, la experiencia de mi mamá. Me tocó presenciar el cómo esto desgastó a mi mamá. Esto aconteció hace como 16, 17 años, cuando mi madre se ofreció de voluntaria a dar clases en una escuela, como a 2 horas de aquí, de Hidalgo del Parral, para el norte, pasando a un Villa Escobedo. Mi mamá decía que era una escuela a la que nadie de por allá, más que un maestro, se animó a dar clases en una pequeña comunidad rural, una metida allá entre las sierras. No pagaban muy bien que digamos, pero mi mamá siempre había hecho labores de voluntariado. Su vocación de maestra siempre ha sido un ejemplo para mí, por lo que cuando aceptó este empleo, mi papá le compró un carro para que se fuera y regresara sin problema, ya que le ofrecieron quedarse por allá, pero ella no quería. Acepta, nos pone al tanto de lo que fue la primera semana trabajando por allá, diciéndonos que si bien no eran muchos alumnos de escuela a nivel primaria y preescolar también, porque era una comunidad muy pequeña, de la cual ella no quiere mencionar su nombre. Ella cree que hubo algo delicado por allá, y un solo maestro no podía con los distintos niveles que necesitaban. Entonces, cuando mi mamá llegó a ayudarlo, se alivianó muchísimo la carga, porque no había ni director, ese maestro hacía de todo. Entonces nos dice que se repartieron los alumnos. Ella se encargaría de un grupo pequeño de 10 alumnos, de puro nivel preescolar. Y pues bueno, ahí trabajó por esa semana. Pero cuando regresa de trabajar el lunes de la segunda semana, mi mamá llegó a la casa totalmente pálida de la cara. Mi papá y yo la estábamos esperando en la casa, y apenas la vimos le preguntamos que qué le pasó. Y ella se sienta con nosotros en el comedor. Venía completamente ida. Yo noté que le temblaban las manos. Entonces ella toma agua y solo nos dice: no, es que me espantaron en la escuela. Vi algo que a lo mejor ni fue real, pero me quiero acostar. Nada más me asusté. Y mamá no nos dijo nada.
Eso me sorprendió de ella, ya que siempre fue lo contrario a una persona cerrada. Mi papá y yo dijimos que a lo mejor más al rato nos contaría qué le pasó. Sin embargo, fue muy raro ver a mamá así. Solo que ese lunes ella no se levantó de la cama hasta la mañana siguiente, que nos vio para almorzar y nos dijo que hasta a ella le sorprendió lo cansada que había llegado. Se veía un poco mejor que el día anterior, así que no nos preocupamos y cada quien se fue a lo suyo. Pasa ese día y llega mi mamá de nuevo en la tarde, igual que el día anterior, pálida, asustada, pero no nos decía nada. Solo nos repitió lo mismo por más que le insistimos en que nos dijera qué le había pasado, cómo que la asustaron en la escuela. Mi papá nunca levantaba la voz ni nada, pero esa tarde sí la levantó un poco, y lo entiendo, porque mi mamá venía mal en verdad y no quería decir nada. Mi papá le pedía que nos dijera porque si corría peligro debíamos saber por qué, pero ella decía que no, que era solo eso. Había visto algo muy horrible en la escuela, pero que gracias a Dios ya estaba en casa. Se fue a acostar, y lo mismo, no se levantó hasta la mañana siguiente. En 2 días no había cenado nada, y mi papá me dijo, estando solo nosotros dos, que si mi mamá no le decía, él tendría que ir a la escuela para saber qué ocurría o decirle a mamá que ella no se expusiera a lo que estuviera causándole eso. Ella evidentemente no estaba bien. Esto fue de una semana a otra. Fue sorprendente cómo mi mamá, a pesar de que durmió mucho, el lunes y el martes, tenía muchas ojeras, llegaba muy distinta a la casa. Y el miércoles, ella llegó llorando. Nos dijo que ella no podía con esa escuela, que ahora entendía por qué nadie quería estar allá. Y nos dijo, sentándose en la sala, llorando, agarrándose la cara, temblando, que no nos había querido preocupar porque ella creía que andaba viendo cosas que no eran, pero que desde el lunes de esa semana ella estaba dando clases en aquella escuela. Era muy pequeña, de apenas 3 salones, de los cuales solo usaban 2, uno para ella y el otro para el otro compañero. Y cuando estaba con sus alumnos, ella, el lunes, vio por la ventana que del lado donde quedaba la parte trasera de los salones y que apenas dabas unos pasos empezaba una reja que separa la escuela del monte, a menos de 1 metro de la ventana. Estaba una pequeñita, parada ahí afuera. Parecía andar entre los 3, 4 años, pero ahí fue donde mi mamá se soltó a llorar todavía peor, porque decía que la chiquita no parecía estar viva. Tenía muchas marcas horribles en el cuerpo. Ella estaba llena de tierra, en la ropa, en la piel, y nos dijo que no tenía un ojo. La cuenca derecha la tenía vacía y la veía desde afuera de la ventana. Mi mamá, llorando, temblando mucho más que antes, nos decía que, como pudo, se contuvo de esa impresión para no asustar a sus alumnos. Ellos estaban sentados, no la podían ver. Mi mamá sí, porque estaba sobre un pequeño escalón, observándola, cómo ella la veía desde afuera de la ventana, bajo el sol. No sabía qué hacer. Le daba miedo salir y dejar a los niños ahí, porque mi mamá, cuando vio las condiciones en que estaba la pequeña, decía que no podía pensar que era una niña viva, por lo que solo se quitó de la ventana. Se aferró a pensar que fue algo erróneo de su mente. Se puso a platicar con los alumnos, a ver cómo iban, y cuando se atrevió a echar un vistazo de nuevo, ya no estaba. Entonces lo dejó así. Al día siguiente, el martes, ella siguió en lo suyo. Le daba miedo asomarse de vuelta, pero como en las primeras horas no vio nada, estaba segura de que el día anterior lo imaginó. No tenía idea de por qué, pero al menos estaba tranquila. Pero cuando estaba a punto de terminar el día, desde el mismo punto del salón, volteó a esa ventana y vio cómo la niña llegó caminando, se paró afuera, luego volteó a verla también. Era la misma, tenía las mismas características del día anterior.
por lo que ahora más asustada aprovechó para darle salida temprano a los niños. Los sacó al patio, en la sombra, a esperar todos juntos a sus papás. Y cuando el maestro salió, mi mamá no pudo evitar contárselo, y ella nos dijo que él, como con vergüenza, le preguntó que si no le habían contado entonces de aquella escuela. Mamá le dijo que no, a lo que su compañero le comentó que él hace mucho creía como ella, que se había imaginado a esa pequeña por ahí en la escuela, hasta que luego más maestros habían dejado de ir porque ellos veían lo mismo. Esa pequeña siempre se aseguraba de que los maestros la vieran, por eso les daba mucho miedo y terminaban yéndose de ahí. Él decía que tenía mucho tiempo que ya no la veía por ahí, pero que sí la recordaba perfectamente, y le aconsejó a mi mamá que si la seguía viendo, la ignorara, que si la veía de reojo, hiciera como que no existía, que era lo único si quería seguir trabajando ahí, o que por su salud mental ya no fuera, que comprendía si decidía hacerlo. Pero mi mamá dijo que pues no, ella quería seguir yendo, porque sus alumnos necesitaban de una educación decente. Por eso fue también el miércoles. Mamá empezó a llorar de nuevo y nos contó esto con las manos recargadas en las rodillas, tapándose la cara, diciéndonos que durante gran parte de la mañana, mientras impartía la clase, veía de reojo que ahí, afuera, estaba parada la niña bajo el sol, viéndola, y que ahora duró mucho más que las otras veces. Ella decía que su compañero tenía razón. Ella esperaba que la vieran, pero mi mamá, con todo el miedo del mundo, aún siendo de día, estando acompañada de los alumnos, no dejaba de sentir un miedo horrendo, y que apenas dio la hora de salida, entregó a los alumnos y se vino para acá, pero que en el camino, ya saliendo de aquel pueblo, conduciendo despacio por un camino de tierra, ella vio por el espejo retrovisor que esa pequeña, la misma, la venía persiguiendo por en medio del camino de terracería, descalza, con la boca abierta, que mi mamá nos dijo que hasta le alcanzó a ver que no tenía ni un solo diente. Pisó a fondo, teniendo miedo de que se le ponchara alguna llanta por el camino, y le costó ir dejando a esa niña atrás, hasta que la vio quedándose parada, observándola, y allá no había nadie para ayudarla en caso de necesitarlo. Por eso dijo que ella no iba a regresar, porque tenía miedo de que un día de esos la persiguiera otra vez ya fuera de la escuela y la alcanzara. Para mi mamá, esa no era una pequeña, y ya no regresó. Le llamó a su compañero para avisarle, con nosotros ahí escuchando, y el maestro le dijo por teléfono que la comprendía, que era mejor así, porque él tampoco sabía qué era eso que se aparecía, pero también coincidía con eso de que no era una pequeña. Y mi mamá, después de eso, de maestra no trabajó por unos meses, y cuando regresó, ya no aceptó ningún empleo que fueran en escuelas parecidas. Imagínese todo lo que esconden los pueblos alejados de la civilización. Y ahora que estamos ambientados en pueblos del estilo, por favor échele un vistazo a lo siguiente. Acabo de estrenar un video de exploración por pueblos fantasmas, abandonados completamente. El cómo son y el por qué se quedaron así, se los explico en el enlace del primer comentario. Espero disfruten al igual que yo de esta nueva etapa para mi segundo canal. Muchas gracias por tanto apoyo. Y si les ha pasado algo parecido, cuéntenos, que será como siempre un placer conocer y contar su historia por aquí. Recuerde también que tenemos Instagram, Facebook, TikTok, Spotify, así que también nos vemos por allá. Sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo, nos vemos en la próxima entrega. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.